Hoy les voy a explicar cómo se realiza la técnica de aspiración de secreciones en manejo de la vía aérea artificial. Cabe recalcar que la aspiración de secreciones es un procedimiento fundamental en el manejo con pacientes que tienen tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía. Su objetivo es mantener la vía aérea permeable, prevenir obstrucciones e infecciones y también optimizar la ventilación y oxigenación para el paciente. Existen dos principales técnicas que son la abierta y la cerrada. La abierta requiere desconectar al paciente del ventilador y la cerrada utiliza un sistema en línea sin desconectar al paciente del ventilador. La técnica abierta es más detallada en los pasos básicos que a continuación les voy a explicar y requiere una estricta técnica de asepsia. Luego vamos con la preparación y la regulación. Primero, la higiene y protección. Vamos a realizar una higiene correcta de manos con los 11 pasos correctamente. Después vamos a utilizar mascarilla y gafas protectoras en el caso de ser necesario. Además vamos a ver que nuestro pelo esté correctamente recogido y que no tenga contacto con nuestro uniforme. A continuación hacemos el correcto lavado de manos, que consiste en 11 pasos y tiene una duración de todo el procedimiento de 40 a 60 segundos. Como siguiente paso debemos asegurarnos de tener a mano todo el equipo de aspiración. Tenemos que ver que el aspirador esté vacío y tenemos que ver que el recipiente de secreciones esté en buen estado. También debemos de verificar la sonda de aspiración que sea completamente estéril y que esté cerrada y que sea de un calibre adecuado, ya que el calibre adecuado debe de ser el correcto para que no ocluya más de la mitad del lumen del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueostomía. Tenemos que verificar que tengamos guantes estériles y solución salina estéril. Después regulamos la presión negativa del aspirado a los niveles apropiados para el paciente. Después colocamos al paciente en una posición semicorporada, que significa como semiflower, y si está consciente le explicamos el procedimiento para que nos colabore tosiendo si es posible. Por último, en la técnica abierta se desconecta al paciente, por eso debemos de dar al paciente una hiperoxigenación, la cual vamos a administrar el oxígeno al 100% durante al menos 30 segundos, si no está contraindicado para prevenir hipoxemia al desconectarlo. Una vez realizados todos estos pasos, vamos a continuar con el procedimiento, para lo cual vamos a abrir la primera capa de los guantes estériles y vamos a abrir un poquito de la sonda para que sea más fácil cuando nosotros estemos ya con los guantes estériles. Lo vamos a abrir por parte de la punta que va a ir conectada al tubo aspirador. Procedemos a abrir los guantes quirúrgicos y hay que tener en cuenta que debemos de tener una mano estéril y la otra mano de apoyo. En este caso, la mano estéril siempre va a ser la mano dominante, por lo cual en mi caso yo soy diestra, entonces mi mano dominante va a ser la derecha. Procedemos a colocarnos los guantes estériles sin tocar el exterior. Nos colocamos el otro guante. Una vez realizados todos estos pasos, con mi mano izquierda, que es mi mano no estéril, vamos a coger la funda de la sonda y posteriormente lo vamos a abrir con mi mano derecha, la cual va a ser la que toque la sonda. Bajamos y ahí hacemos el cambio. Posterior, una vez conectada la sonda a la aspiración estéril al tubo y al conector del aspirador, vamos a introducir la sonda suavemente a través del tubo endotraqueal o el traqueostomo sin aplicar succión, con una válvula de control abierta o sin ocluir. Avanzamos hasta que se sienta una ligera resistencia que indica que llegamos a la carina o hasta la profundidad determinada. Una vez en la posición deseada, retiramos la sonda lentamente con un movimiento rotatorio y aplicamos succión de forma continua o intermitente. Y conectamos de nuevo al paciente a su ventilador. El tiempo total de la succión desde la inserción hasta la retirada no debe exceder los 10 a 15 segundos. Finalmente desechamos la sonda y los guantes estériles. ¿Cómo medir la tos en ventilación mecánica invasiva pre-extubación? La eficacia de la tos es un factor crítico y predictor importante tras el éxito de la extubación. Una tos débil o ineficaz aumenta el riesgo de que el paciente no pueda movilizar sus propias secreciones.
tras la retirada del tubo, lo que puede llevar a atelectasias, neumonías y la reintubación. ¿Qué es el test de la medición de la tos? Es una evaluación de la fuerza y la efectividad del reflejo tusígeno del paciente, mientras aún está conectado al soporte ventilatorio o después de desconectarlo brevemente. Mide la capacidad del paciente para generar el flujo expiratorio necesario para expulsar la secreción. Bueno, yo voy a hablar cómo se realiza el test de medición de la tos en un paciente que está en ventilación mecánica antes de la extubación. Bueno, para esto primero debemos de tener en cuenta varios pasos en consideración. Entonces, el paciente primero hay que prepararlo, es decir, el paciente debe de estar en una prueba de respiración espontánea, como por ejemplo una pieza T o una presión positiva en la vía aérea. O también puede estar en una presión soporte que sea baja. Entonces, el segundo paso que se debe de seguir es acomodarlo y despejar la vía aérea. Entonces, debemos de colocar al paciente más o menos semisentado y también aspirar las secreciones que estén ahí. Como paso 3 debemos de preparar el ventilador. Aquí es importante tener en consideración que el ventilador ya va a venir con los sensores que van a registrar el flujo. Entonces el ventilador ya nos va a mostrar a nosotros automáticamente el pico flujo cuando nuestro paciente tosa. Entonces, como siguiente paso tenemos la tos, que es pedirle al paciente, o sea, explicarle al paciente que va a inhalar súper fuerte y va a toser lo más fuerte que pueda cuando se le dé la indicación. El paciente va a toser a través del tubo endotraqueal y el ventilador va a registrar esa tos, que sería el flujo expiratorio máximo. Como paso 5 nosotros debemos de leer el valor. ¿A qué se refiere eso? Que en la pantalla del ventilador nosotros debemos de buscar el dato que diga que es el flujo expiratorio pico durante la tos. Por lo general aparece con las siglas de PCF. Finalmente, nosotros debemos también de leer obviamente el valor, o sea, dar una interpretación. Aquí hay que tener en cuenta 3 cosas importantes. La primera, si es mayor a 160 litros por minuto, esto quiere decir que la tos es fuerte y la extubación va a ser una extubación segura. Si el valor está entre los 100 y 160 litros por minuto, sí se puede realizar siempre y cuando sea con una vigilancia, y si es menor a 100 litros por minuto, esto significa, o esto da a entender que la tos es baja y por ende el paciente no va a poder expulsar las secreciones por su cuenta. También hay una como alternativa para poder evaluar la tos de una forma clínica, que es más o menos una escala del 0 al 3, donde 0 nos indica que la tos no va a sonar, el 1 nos indica que la tos es débil, el 2 nos indica que la tos es moderada y el 3 nos indica que la tos es fuerte y por ende es eficaz. Entonces, esta es la manera de cómo se realiza el test de la tos en un paciente con ventilación mecánica antes de ser. Variable para medir la tos. Si la tos es débil, hay un riesgo de retención de secreciones y reintubación. El test de esto es el test de pico de flujo de tos, el PFT. El adecuado es de mayor a 60 litros por minuto y menos de 40 litros por minuto tiene algo riesgo de extubación fallida. Se le mide lo que es la fuerza de tos, que debe ser fuerte o moderada. Una tos débil tiene un riesgo de obstrucción. Tos voluntaria. El paciente debe de obedecer órdenes y poder toser cuando se le pide. Debe tener movilización de secreciones. La tos debe ser capaz de mover y expulsar moco. El nivel de conciencia debe estar despierto y alerta para proteger su vía. La prueba de respiración espontánea, el SBT, debe tolerar sin fatiga, buen patrón respiratorio y saturación estable. El Cuff-Lead Test es positivo, vía aérea impermeable, reduce el riesgo de edema y estridor, y también una estabilidad hemodinámica, sin inestabilidad cardiovascular y sin vasopresores altos. Una oxigenación adecuada tiene que tener una FiO2
menor a 40 o al 50% y una PIB de 5 a 8. Una cantidad moderada y consistencia no espesa de secreciones, el paciente debe de poder expulsarlas. Una fuerza respiratoria sin fatiga, patrón respiratorio eficiente y un buen reflejo de tos, deglución y vigilancia. Bueno, este artículo nos habla de que se estudiaron más de 700 pacientes que estaban en ventilación mecánica después de una cirugía de cráneo. A todos ellos se les evaluó la fuerza de la tos antes de pensar en extubarlos. Para eso se midieron el Copay Flow, que es básicamente el flujo máximo que genera el paciente cuando tose. Lo que encontramos fue que los pacientes que sí pudieron ser extubados sin problemas tenían valores mucho más altos, en cambio que los que terminaban fallando en la extubación y necesitaban ser intubados tenían valores mucho más bajos. El artículo propone que valores alrededor de 63 litros por minuto en tos reflejada y 68 litros por minuto en tos voluntaria son como los puntos de corte que nos ayudan a saber si la tos del paciente es suficiente o no.